¿Cómo puede ser que la única cosa que mantenía unida a toda una sociedad, la fe, termine siendo justo lo que la hizo pedazos? Es una de esas ironías de la historia que vale la pena desentrañar. Bueno, para entenderlo, vamos a hacer un viaje a la historia de los estados religiosos medievales. Ahí vamos a descubrir cómo un sistema que parecía perfecto, construido sobre una creencia absoluta, en realidad ya llevaba dentro las semillas de su propia destrucción. A ver, para entender la caída, primero hay que entender el éxito. ¿Por qué funcionaba tan bien? Pensemos que en un mundo lleno de caos e incertidumbre, la fe ofrecía un marco, casi un sistema operativo para la sociedad. Era poderoso y para la gente de la época totalmente racional. Y este sistema era increíblemente eficiente. Legitimaba a los reyes. Eran elegidos por Dios. Estandarizaba las leyes, que venían de una voluntad divina, no de un simple mortal. Y justificaba el orden social. Cada quien tenía su lugar porque sí estaba ordenado desde el cielo. Esto mantenía el orden con muy poca violencia, porque la base de todo era compartida e incuestionable. Pero claro, aquí es donde la cosa empieza a torcerse. El problema surge cuando el sistema se vuelve demasiado poderoso. La Iglesia, que empezó como una guía espiritual, poco a poco se transforma en la dueña única y exclusiva de la verdad. Y este es el punto de quiebre, el cambio fundamental. En un sistema sano, la verdad se descubre, se verifica, se contrasta con la realidad. Pero en este sistema defectuoso, la verdad no se descubría, se dictaba. Lo correcto era lo que la autoridad decía que era correcto. Punto. Con ese cambio nace un concepto clave, la herejía. De repente, estar en desacuerdo ya no era un simple error de opinión. No, ahora era un crimen, un pecado que merecía castigo. Básicamente, el simple hecho de cuestionar se volvió un delito, y la sociedad se optimizó para dejar de pensar de forma crítica. Y como era de esperarse, la realidad siempre se impone. Hacia finales de la Edad Media, una serie de crisis brutales sacudieron Europa, y la doctrina oficial simplemente no tenía buenas respuestas. Ahí empezaron a aparecer las primeras grietas serias en los cimientos del sistema. El sistema, en vez de adaptarse, intentó forzar la realidad para que encajara en su guión. La peste negra, por ejemplo, mataba a buenos y malos por igual. La explicación oficial, una prueba de fe. Las cruzadas, esas guerras santas, terminaban en derrotas carísimas. Los que criticaban, herejes. Y ni hablar de la corrupción y el lujo de la Iglesia, que chocaba de frente con sus propios ideales. Esta era la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta, pero que cada vez más gente se hacía en silencio. Era la duda que crecía y crecía al ver la enorme distancia entre la verdad oficial y la dura realidad que vivían todos los días. El golpe de gracia no vino de un ejército o de una rebelión campesina. No. Vino de una revolución tecnológica e intelectual que rompió para siempre el monopolio de la Iglesia sobre la información. Fue una tormenta perfecta. Por un lado, la imprenta, que permitió que la gente leyera la Biblia por sí misma, sin intermediarios. Luego, el humanismo, que rescató la razón y el pensamiento clásico. Y finalmente, la Reforma, que argumentó que la relación con Dios podía ser directa. Estos tres eventos juntos cambiaron las reglas del juego por completo. Y así, la pregunta más importante de todas cambió. Ya no era ¿qué es verdad? Ahora era ¿y quién tiene derecho a decidir qué es verdad? De repente, la Iglesia ya no era la única guardiana de la interpretación, y su poder como la gran ideología unificadora del Estado, empezó a disolverse. Ahora, uno podría pensar que esto es solo una lección de historia antigua. Pero la caída del Estado religioso es mucho más que eso. Es una advertencia, una que resuena hasta hoy, sobre cualquier sistema de pensamiento que prohíbe el desacuerdo. Si lo vemos bien, la debilidad de fondo es la misma, antes y ahora. Tienes un sistema basado en una doctrina fija, inmutable, pero el mundo real cambia constantemente, trae nueva evidencia. ¿Y cuál es el defecto fatal? Que el sistema no puede, por su propia estructura, permitirse dudar o admitir un error. El disenso no es visto como una crítica, sino como una traición. Y esta es quizás la idea más importante de todas. El problema real no es tener convicciones fuertes.
El verdadero peligro empieza cuando esas convicciones se blindan, cuando se prohíbe cuestionarlas. Así que, esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire. Es una advertencia para estar atentos a estos mismos patrones hoy en día, en cualquier sistema, ya sea político, social o del tipo que sea, que asegure tener la respuesta final, la verdad absoluta e incuestionable.